Ok, vamos a discutir el módulo de frío como forma de conservación de alimento. En primer lugar, lo que es la definición de frío como forma de conservación de alimentos, las bases del frío, su clasificación y cómo influye el frío en los factores o sobre los factores que dañan al alimento. Entonces, permítanme definir lo que es el frío como forma de conservación de alimentos. El frío es un método de conservación de alimentos que se basa en la inhibición, la reducción o inhibición de los factores que dañan o deterioran a los alimentos por reducción de la temperatura de almacenamiento. Eso es lo que es el frío. ¿Cuáles son las bases del frío como forma de conservación? Primero, que es un método de conservación muy costoso. ¿Por qué? Porque requiere un alto costo energético para mantener las temperaturas bajas. Luego, este es un método de conservación que se basa en que su tiempo de vida útil es un tiempo de vida útil promedio. Es decir, no es indefinido, como el caso del enlatado. En este caso, el tiempo de vida útil de los alimentos es corto. Si hablamos de refrigeración, por ejemplo, podemos tener un tiempo de vida útil que van entre 4 a 15 días. Pero, por ejemplo, en la congelación podemos tener tiempos de vida útil entre 3 a 1 año. 12 meses. 9-12 meses. Una de las ventajas fundamentales de este método de conservación es que permite el consumo de alimentos frescos, ¿ok? Durante todo el año. Eso es importante porque el consumidor está buscando alimentos frescos que el enlatado no le da esa posibilidad, ya que son alimentos que vienen cocinados. Es decir, el consumidor está consciente de que esos alimentos son cocinados, mientras que el frío le da la oportunidad de disfrutar las frutas, hortalizas y en general los alimentos tal como recién vienen del campo. Ahora veamos cómo el frío como forma de conservación inhibe, reduce los factores que dañan al alimento. Entonces, en el caso de las reacciones bioquímicas o enzimáticas, de acuerdo al gráfico que vemos en pantalla, fíjense la curva de la actividad enzimática, observamos que todavía a menos 30 grados Celsius, todavía hay actividad enzimática. Imagínense una temperatura que esté por la temperatura de refrigeración que está por encima de los 0 grados. La velocidad de reacción bioquímica son excesivamente elevadas. Por lo tanto, el uso de las temperaturas lo que hacen, sobre todo la de congelación, lo que hace es reducir la actividad enzimática o reacciones bioquímicas. O sea, las inhibe, las reduce, pero no las elimina. ¿Okay? En el caso del enlatado, sí las elimina. En cuanto a las reacciones químicas, vemos que la velocidad de reacción, de acuerdo a la ecuación de velocidad de reacción de la busa, vemos que a menor temperatura, mayor es la energía de activación. El componente se hace, o sea, el criterio, ese es un criterio, el criterio que dice a menor temperatura, mayor es la energía de activación y el componente es más sensible al deterioro. Ahora bien, si observamos la ecuación, vemos que 0 grados Kelvin
son menos 273 grados Celsius. No existe ninguna máquina en el mundo que pueda lograr esa reducción tan baja de la temperatura. Y eso sería antieconómico en el caso de conservación de alimentos. Por lo tanto, el 0 grados Kelvin no existe para la conservación de alimentos. Y eso duplicaría de manera o elevaría de manera exponencial la energía de activación de los alimentos. Por lo tanto, eso no es posible. Siempre, de acuerdo a esta ecuación, siempre van a haber, en ese sentido, siempre va a haber reacciones químicas. Por más reducción de temperatura que se obtenga, siempre lo que va a conseguir más bien es que la energía de activación se eleve al infinito y se produzca de manera incontrolable lo que son la velocidad de reacción, o sea, las reacciones químicas en los alimentos. Por lo tanto, reducir la temperatura en un rango de congelación lo que hace es reducir la velocidad de reacción, más no la elimina. En el caso del enlatado, sí elimina las reacciones químicas porque hay un vacío dentro de la lata. Y en el caso de los microorganismos, fíjense que la refrigeración y congelación sí inhibe o detiene el crecimiento de los microorganismos, de la población de microorganismos termofílicos y mesofílicos, y eso es muy bueno. Sin embargo, los microorganismos psicrófilos pueden crecer en el rango de temperatura de refrigeración y un pequeño rango de temperatura de congelación. Así que por esa parte vemos que en el caso de la refrigeración, las reacciones bioquímicas no son detenidas, no son inhibidas. La congelación lo que hace es reducir las reacciones bioquímicas. Las reacciones químicas tampoco la refrigeración las reduce o las elimina. Siempre va a haber una velocidad de reacción de acuerdo a lo establecido por la BUSA. En el caso de la congelación sí hay una reducción significativa. Y en cuanto a el crecimiento de microorganismos, en ambos casos la refrigeración y congelación sí la van a inhibir completamente, siempre y cuando estemos hablando como criterio de comparación los microorganismos termófilos y mesófilos. Veamos la clasificación del frío como forma de conservación. Tenemos la refrigeración, que es un método de conservación basado en la reducción de la temperatura por encima del punto de congelación de los alimentos y cuyo rango de conservación está entre 0 a 16 grados Celsius. Por ejemplo, en productos cárnicos, lo usual es la conservación en la temperatura en almacenamiento a temperaturas por debajo de 4 grados Celsius. Pescados y mariscos también por debajo de 4 grados Celsius. Leche se recomienda su conservación a 4 grados Celsius. Derivados lácteos como queso, mantequilla, 8 grados Celsius, entre 8 y 10 grados Celsius. Frutas y hortalizas. Si la fruta y hortaliza, por ejemplo, de frutas y hortalizas de frutos no climatéricos templados, se pueden conservar entre 6 a 12 grados Celsius, y los tropicales, estamos hablando templados como la uva, la fresa, tropicales como el mango, el cambur, ¿qué otra cosa? El cambur, el aguacate, ese tipo de frutas tropicales, la lechosa, se pueden conservar en un rango de temperatura entre 8 a 15 grados Celsius.
Es importante destacar que el tiempo de vida útil, por ejemplo en productos cárnicos, a esa temperatura es muy corto. ¿Okay? Estamos hablando de tiempo de conservación de 3-4 días. Pescados y mariscos, no más de 5 días. Leche, no más de 4 días. Derivados lácteos, no más de 15 días. Fruta y hortalizas, no más de 10 días. Luego tenemos la congelación. Congelación comercial, cuya temperatura de almacenamiento es de menos 18 grados Celsius, y la frigorífica, que es menos 32 grados Celsius. La congelación se basa en la reducción de la temperatura por debajo del punto de congelación de los alimentos. El tiempo de conservación a temperatura de congelación comercial está eso puede ser entre 3-4 meses, y a temperatura frigorífica estamos hablando entre 9 y 12 meses de conservación de tiempo de vida útil. Vamos a definir lo que es la refrigeración. La refrigeración es un método de conservación de alimentos basado en la reducción de la temperatura en un rango tal que esté por encima del punto de congelación del alimento, y otra que inhiba los factores que dañan a los alimentos. Aquí el criterio fundamental es que la refrigeración se basa en un método de conservación de los alimentos por reducción de temperatura en un rango de temperatura que esté por encima del punto de congelación, de tal manera que inhiba o reduzca los factores que dañan al alimento. Entonces, normalmente la refrigeración, los tiempos de vida útil son muy cortos. Estamos hablando entre 2 a 15 días de conservación. Vamos a hablar de los daños fisiológicos que ocurren en las frutas y hortalizas. Estos daños generalmente suceden cuando la temperatura normal de almacenamiento, tanto en frutas climatéricas como no climatéricas, estén por debajo de ese rango de conservación adecuado para ese tipo de frutas. Entonces, si en el caso, por ejemplo, en el caso ya más adelante vamos a explicar lo que es climatérico o no climatérico. Por los momentos podemos decir que si la temperatura, si el rango de temperatura está por debajo de, por ejemplo, de 6 grados Celsius, para el caso de los no climatéricos, es probable o es posible, y en el caso de los climatéricos por debajo de 10 grados, entonces es probable que ocurran estos tipos de daños, como por ejemplo el ablandamiento de la fruta y hortaliza, endurecimiento, pitting injury, oscurecimiento o retardo en la maduración. Entonces, ¿qué sucede? Hay diversas teorías que explican la presencia de daños fisiológicos o por qué ocurren estos daños fisiológicos. Es básicamente cuando la temperatura se reduce, normalmente las frutas y hortalizas no tienen ese sistema como tienen el reino vegetal como tal, no tiene un sistema para mantener la temperatura interna de su estructura, tal como lo hace el reino animal, que sí tiene un sistema de regulación de temperatura interna. Entonces, en ese sentido, como los vegetales y las frutas no tienen cómo defenderse contra el frío, entonces existen una serie de, las reacciones del proceso de maduración o del proceso de respiración o cualquier otro proceso que esté involucrado una reacción química o enzimática. Entonces hay un descontrol, un desbalance en el equilibrio de las reacciones que existen para la formación de los componentes o metabolitos. Entonces, por ejemplo, si para llegar
al componente D, a los componentes D, tengo que pasar por B y C. Cuando se reduce la temperatura de conservación, ¿qué sucede? La fruta, la hortaliza, ya no se va por esta vía. Entonces puede ser que llegue a B y produzca otro metabolito. O pase de B a C y se detenga allí el proceso. O llegue de A hasta C y produzca otro tipo de metabolitos. Entonces ese es el detalle. O puede ser que pase de A a B, pero con una velocidad tal que la velocidad de reacción se duplica y se triplica o crece de manera exponencial, que no hay nada que la detenga. ¿Ok? Entonces esa es la situación. O sea, los cambios de temperatura implican cambios de velocidades de reacción. Entonces, por ejemplo, en el ablandamiento ocurre básicamente cuando hay una aceleración del proceso de maduración de la fruta y hortaliza. En cambio, en el endurecimiento, por ejemplo, en el caso del plátano, ¿verdad? O del cambur, ustedes ven que hay zonas que son blandas o llegan a su madurez y hay zonas que están completamente duras, o sea, están completamente verdes, no han seguido su proceso de maduración. Entonces, o sea, en algunas partes hay maduración, en otras partes no. Entonces, eso produce un endurecimiento en zonas, diversas zonas. Luego está lo que llaman el pitting injury. El pitting injury no es más que un colapso de las células parenquimáticas del vegetal o de la fruta, en donde, bueno, colapsa o se rompe esa estructura con la salida del líquido citoplasmático, y eso genera un ablandamiento muy localizado en la superficie de la fruta, lo cual lo ablanda y es una fuente para el crecimiento de hongos. Entonces ustedes ven algunas frutas, sobre todo las frutas climatéricas, que tienen como una serie de anillos, ¿verdad? Que al tocarlo ella se hunde, pues, debido a la presencia del pitting injuries. ¿Okay? Una serie de manchas que están bordeadas por el crecimiento de hongo. Eso es pitting injury. Luego está el oscurecimiento, que generalmente ocurre en manzanas debido a una excesiva producción de CO2 en la tasa de respiración, lo cual conduce a un oscurecimiento de este tipo de frutos. También retardo en la maduración. Se retarda en la maduración, se acelera, se retarda. O sea, eso va a depender del tipo de producto. Entonces, por más tiempo que uno deje el producto a temperatura ambiente para que se madure, luego de la refrigeración, nunca va a madurar. ¿Okay? Ese es el problema. Esos son los tipos de daño fisiológico que existen en frutas y hortalizas. Vamos a hablar de los términos de madurez fisiológica y madurez de consumo. La madurez fisiológica se alcanza cuando la fruta y hortaliza han completado su desarrollo. Y la madurez de consumo se refiere al estado en el cual es requerido en el mercado. Entonces, en la refrigeración de frutas y hortalizas vamos a hablar sobre los términos de climatérico y no climatérico, cuya clasificación se basa en el grado de maduración de frutas y hortalizas. Las frutas climatéricas significa que ese tipo de fruta continúa su proceso de maduración una vez
que han sido cosechados. Es decir, el proceso de respiración y de maduración en ese tipo de producto no se detiene. Continúa después de haber alcanzado su madurez fisiológica y cosechado de la planta. Entonces, ¿qué tipo de productos de frutas entran en esta clasificación de climatérico? Por ejemplo, el cambur, el aguacate, el mango, la manzana, la pera y la lechosa continúan su tasa de respiración, es decir, llegan a un clímax, a una tasa de respiración enorme, a un consumo enorme de oxígeno en su fase de maduración. Ese consumo enorme de oxígeno en una tasa elevada significa la producción, o sea, la producción de etileno, que el etileno induce a la maduración de las frutas. Entonces, ¿qué sucede? Que en estos tipos de productos, la tasa de respiración o de consumo de oxígeno llega a un clímax, a un tope, que es el tope de maduración para la producción de ese componente etileno que lo van a utilizar para su proceso de maduración. Ahora bien, en el caso de los no climatéricos, como la piña, la fresa, la uva y en las cítricas en general, entonces, y frutas nobles como mora, cereza, frambuesa, la tasa de respiración más bien se mantiene constante y disminuye con respecto al tiempo. Es decir, no tienen respiración, o sea, no hay consumo de oxígeno. Por lo tanto, ellas se mantienen, no hay un clímax, o sea, no hay un tope de consumo de oxígeno y son básicamente el criterio fundamental para definir un no climatérico es que el proceso de maduración, todo el proceso de maduración debe ocurrir en la planta. O sea, una vez alcanzado la madurez fisiológica, el proceso de maduración tiene que ser en la planta. El proceso de maduración no continúa una vez que ha sido cosechado. Por eso es importante determinar el tiempo óptimo de cosecha de estos productos, porque una vez que ha sido cosechado, la piña, la fresa, la uva, ella no va a continuar su proceso normal de maduración. ¿Ok? Entonces eso es importante a la hora de hacer el almacenamiento de frutas y hortalizas. Por otra parte, una manera de, claro, como esta tasa produce al incrementar la tasa de respiración por el consumo de oxígeno, hay un incremento enorme de la temperatura de respiración y eso incrementa las temperaturas a nivel de almacenamiento general, acelerando el proceso de maduración y posterior deterioro. Entonces, una manera de reducir ese efecto, ¿verdad?, en los frutos climatéricos es trabajando con reducción de la temperatura, una temperatura que va entre 8 a 12 grados Celsius, y eliminando el oxígeno del ambiente, es evitar que respiren la fruta utilizando un gas inerte como la incorporación de CO2 o nitrógeno a la atmósfera, o sea, reduciendo la cantidad la cantidad de oxígeno, ¿verdad?, por incorporación de CO2 o por incorporación de un gas inerte a través del término atmósfera modificada. Entonces podemos reducir la tasa de respiración. Al reducir la tasa de respiración, el proceso de maduración de ese tipo de frutas se reduce, y al reducir la temperatura de almacenamiento también se reduce la tasa
de respiración o de consumo de oxígeno, lo cual hace que el tiempo de vida promedio o de almacenamiento de esos productos se alargue. Entonces, ¿cuáles son los factores a controlar, ¿verdad?, en el almacenamiento de frutas y hortalizas? Básicamente, la humedad del fruto. Dependiendo de la humedad del fruto, entonces, en la cual queremos conservar, debemos controlar las variables independientes como la humedad relativa, la temperatura de almacenamiento, la velocidad del aire y los olores. Además, así como el tiempo de almacenamiento. Entonces, dependiendo de la humedad del fruto, así vemos que, por ejemplo, en vegetales verdes, cuya humedad es alta, por encima del 90% de humedad, entonces lo recomendable allí es que la humedad relativa sea elevada y la temperatura baja. ¿Okay? Eso es lo que se recomienda para reducir la tasa de respiración y evitar la pérdida de humedad del producto. Lo otro es con respecto a la temperatura y la humedad relativa. Si relacionamos la humedad relativa con la velocidad del aire, también se recomienda una humedad relativa elevada y una velocidad del aire baja. Es decir, en vegetales verdes que presentan alta humedad, se recomienda trabajar con una humedad relativa elevada y una temperatura y velocidad del aire baja. En el caso de las raíces y tubérculos, dado que tiene un porcentaje de humedad bajo, por debajo del 70% de humedad, entonces podemos trabajar con una humedad relativa baja y una temperatura elevada. ¿Okay? Mientras que en frutas se debe trabajar que tienen un porcentaje de humedad entre 85 a 89%, es decir, un rango de porcentaje de humedad intermedia. Se nos recomienda que tanto las humedades relativas como la temperatura y la velocidad de los aires, del aire dentro de la cava sean intermedios. ¿Okay? O sea, no sean ni muy altos ni muy bajos, sino un rango intermedio. Entonces, ¿cuáles son las operaciones preliminares que se aplican tanto en refrigeración como en congelación? Bueno, a nivel de refrigeración vemos que se utiliza la clasificación, selección, lavado y secado. ¿Okay? Si es congelación, se utilizan todas las operaciones desde clasificación, selección, lavado, secado, pelado, cortado y escaldado. ¿Okay? Se tiene como criterio general de que todo producto congelado deben ser obligatoriamente escaldado, porque ya vimos que las temperaturas, la reducción de las temperaturas, por más que se logre la más baja temperatura de menos 30 grados, no va a detener ni las reacciones bioquímicas ni las reacciones químicas. Vamos a definir lo que es un refrigerante. Refrigerante es el componente sólido, líquido o gaseoso que se encarga de absorber el calor del medio con la finalidad de reducir las temperaturas a las temperaturas tanto de refrigeración como de congelación, dependiendo de la forma de conservación que se desee. Cuando hablamos de carga del refrigerante, estamos refiriendo a la cantidad de calor latente absorbida por la fusión de una tonelada de hielo sólido puro en 24 horas. Ahora, ¿qué es el BTU? El BTU es la cantidad de calor necesaria para elevar a 1 grado Fahrenheit la temperatura de 1 libra de agua líquida a la presión de una atmósfera. ¿Okay? Eso es lo que es el BTU, la unidad de BTU. Entonces, ¿qué cantidad de BTU son necesarios para transformar
una libra de agua en su estado sólido, entonces su estado de hielo, a líquido, que es el calor latente de fusión. Bueno, el calor latente de fusión serían 144 BTU. O sea, para llevar de el hielo en estado, el agua en estado sólido, que es hielo, en su estado líquido, que es el agua eh, el agua a su temperatura de fusión. Entonces, la cantidad de calor requerida para lograr el cambio de estado es de 144 BTU. Si sabemos que 2000 libras de agua, o sea, vamos a decir 1000 kilogramos o una tonelada de agua equivalen a 2000, que antes se hablaba de toneladas de hielo. ¿Okay? Entonces, una tonelada de hielo es el equivalente en libras a 2000 libras. Ahora bien, ¿qué cantidad de BTU son requeridas para lograr la transformación de una tonelada de hielo en una tonelada de agua líquida? Entonces se requieren de 2000, nada más multiplicar, se requieren de 2800 BTU. ¿Ok? Sacamos esta regla de 3 para 2000, para una tonelada de hielo, que son 2000 libras de hielo, se requieren 2800 BTU, que si lo dividimos entre 24 horas, ¿verdad? Para definir lo que es la carga, porque la carga se define en función a 24 horas, entonces nos darían 12.000 BTU. O sea, 12.000 BTU es la unidad de carga requerida para transformar una tonelada de hielo desde su estado sólido a el estado líquido, por absorción de calor en una cantidad que debe ser el equivalente a 12.000 BTU por hora. Veamos los tipos del refrigerante y su funcionamiento. Si tenemos el refrigerante sólido, que es el hielo, refrigerante líquido, que son las mezclas refrigerante o frigoríficas, y el refrigerante gaseoso, que se basa en la refrigeración mecánica basado en la compresión y descompresión de los gases. En cuanto a el refrigerante sólido, se utiliza a nivel de cava de refrigeración, en donde se coloca el hielo en la parte superior, los alimentos en la parte inferior, el aire que circula dentro de la cava, el aire que absorbe el calor de los alimentos, su densidad es menor, sube, entra en contacto con el hielo absorbe el calor del aire caliente, este aire es más denso, baja, transfiere el calor el calor hacia en este caso hay una transferencia del calor de los alimentos hacia el aire absorbe el calor de los alimentos, se hace menos denso, sube y así se repite el ciclo hasta lograr reducir la temperatura interna de la cava a la temperatura deseada, ya sea de refrigeración o de congelación. ¿Okay? En el caso del refrigerante líquido, vemos que este es un sistema donde tiene un banco de hielo. El banco de hielo es una mezcla refrigerante, ya sea de sal o ya sea sobre todo a sal a menos 21 grados Celsius o a una concentración tal que permita mantener el agua líquida a 0 grados Celsius, por donde circula lo que es
la mezcla refrigerante dentro de las tuberías. Este banco de hielo utiliza lo que es la refrigeración mecánica para reducir la temperatura. Esa reducción de temperatura absorbe el calor que trae dentro de las tuberías de la mezcla refrigerante, ¿verdad? A 0 grados o a menos 21 grados, y luego sale a otro sistema de banco de hielo, sistema de inmersión, donde absorbe el calor del agua que está en circulación hacia las cavas o hacia los centros de enfriamiento. Entonces, el agua es bombeada de esta mezcla refrigerante en este banco, este segundo banco de hielo. El agua es bombeada a través de este sistema de tuberías y luego por difusión absorbe el calor del medio, haciendo que la cava se reduzca su temperatura. Luego esa agua retorna al sistema de banco de hielo, donde a través de la circulación interna el calor proveniente de la cava es absorbido por el sistema refrigerante, y a su vez el sistema de refrigeración mecánica absorbe el calor de las mezclas refrigerantes que están dentro de las tuberías y cuyo calor extraído es proveniente de las cavas. De esta manera permite reducir la temperatura de refrigeración o congelación dentro de esas cavas de almacenamiento. Veamos cómo funciona el refrigerante gaseoso por compresión y descompresión del gas a través de un sistema mecánico de compresión. Entonces, para ello, el gas que se encuentra dentro del compresor, ¿verdad?, es comprimido, ¿verdad?, de tal manera de generar un gas caliente, ¿verdad?, que luego pasa por un sistema de condensadores, de unos radiadores en forma de una tubería en forma de radiadores, cuyo nombre es el condensador, en la cual pasa el gas del estado, o sea, hay un cambio de estado del estado gaseoso al estado líquido cuando el gas transfiere el calor hacia el medio a través de este sistema de condensador. Una vez que llega acá, el gas, que ya no es gas, sino que ya está en su estado, en su forma líquida, ha habido un cambio de estado, pasa a la válvula de expansión, donde hay un diferencial de presión, desde la alta presión hacia bajas presiones. Entonces, de allí pasa por un sistema de tuberías denominadas evaporador, en donde el líquido, al absorber el calor de los alimentos, se transforma en gas. ¿Okay? Aquí se transforma en gas, y una vez que llega al compresor vuelve otra vez por sistema mecánico de compresión. Entonces, y al incrementar la presión, este gas se transforma en líquido. O sea, este gas que sale comprimido y caliente, al transferir la temperatura, hay un cambio de estado de gas a líquido. Al final de la tubería de condensación sale ya el gas líquido, y así se repite el ciclo sucesivamente. Entonces, dependiendo del tipo de gas que se emplee, por ejemplo, para refrigeración se emplea un gas, el R310, pero por ejemplo, que tiene una temperatura de un calor latente de función a una temperatura que permita la absorción a una temperatura de refrigeración, mientras que
El gas que se emplea para los sistemas de congelación es el R410, que tiene un punto de ebullición mucho más bajo, ¿verdad? Esta permite una mayor absorción de calor a menor temperatura, por lo tanto hay una mayor extracción de calor de los alimentos, lo cual logra su proceso de congelación. Más o menos ese es el sistema que se usa, el sistema mecánico de compresión y descompresión del gas para el sistema de refrigeración gaseosa.